Bienvenidos a su canal Método del Abandono en María Santísima. Vamos hoy a poder vislumbrar un poco más sobre la festividad de la visitación de la Madre del Señor a su prima Santa Isabel. No sin antes encomendarnos a la Madre del Señor para poder entonces entender el dinamismo de esta festividad que, como toda fiesta dedicada a la Madre del Señor y a nuestro Señor Jesucristo, tiene sus raíces en el acontecer propio de las primitivas comunidades cristianas, en especial la primitiva de Jerusalén. Bueno, vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostrae. Amén. Santa María, se sapientiae, ora pro nobis. Santa María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como es bien sabido, estas fiestas vienen del sentir de las primitivas comunidades cristianas y se basan, pues, primeramente en la tradición de la iglesia, tradición oral, seguido después de la tradición escrita. Esta fiesta, pues, antes de ser escrita por San Lucas, ya se vivía en el corazón de la iglesia primitiva, es decir, de Jerusalén. Claro que esta fiesta viene a instituirse sobre casi el siglo IV, gracias a la iglesia bizantina, y que pues se llamaba la famosa deposición del venerable vestido de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María y Madre de Dios, en las Blaquernas, que pues obviamente era una acción bastante interesante en cuanto a que precisamente era un vestido que traía la Virgen María y que gracias a los dos patricios Galbios y Cándidos, el emperador León I y su esposa Berinia hicieron construir una capilla para acoger el relicario que contenía el precioso vestido. En cuanto a la ceremonia de dedicación de ese santuario, las Blaquernas, tuvo lugar en el año 473. Y además pues se recuerda que dentro de la persecución de los ávaros, el 5 de junio de 619, la reliquia fue colocada a toda prisa en el lugar según, pues obviamente un lugar seguro en cuanto a la parte interna de la ciudad, y el 2 de julio siguiente, 2 de julio, importante esa fecha, fue solemnemente devuelta al santuario de las Blaquernas. Precisamente de ahí es donde se instituye la fiesta el 2 de julio, que vino hasta hace poco, que después pues se pasó al 31 de mayo. Bueno, en cuanto a que precisamente esta fiesta tuvo un gran sentir, obviamente pues ubiquémonos en la comunidad primitiva de Jerusalén, que en beneficio o en referencia a la Madre del Señor, beneficio para toda la humanidad, es importante saber de que a partir de esta fiesta se inicia prácticamente la pre-redención de la humanidad, si se puede llamar así. Los cristianos de estas primitivas comunidades cristianas lo tenían bien claro. Prácticamente era el antesala a asumir a nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Dios, verdadero hombre, en cuanto a la figura de San Juan Bautista como el famoso precursor. Pero, ¿qué fue lo que hizo que esta fiesta cobrara importancia? Un hecho importantísimo y muy interesante, que fue precisamente la situación entre el Papa Urbano VI de Roma y el antipapa Clemente VII en Aviñón, que pues gracias a todo lo que tuvo que ver con esta pugna entre el Papa y el antipapa, pues precisamente se habló y se oró por el fin de esta persecución en cuanto al famoso cisma que pues se venía desarrollando en cuanto a estos dos papas, y que precisamente el Papa Urbano VI, pues en cuanto a su gestión delante de, pues obviamente de las demás personas, ya que aparece un personaje bastante interesante, el famoso arzobispo de Praga, Juan Jansen, que ante el devenir de su diócesis y la petición de las diferentes personas que le pedían que instituyera la fiesta de la visitación de la Madre del Señor,
ante su prima Santa Isabel, pues el obispo se vio prácticamente corto y pidió pues precisamente al canciller del emperador sobre el 1378 que preparase precisamente una fiesta en honor a la madre del Señor en cuanto a su visitación. Pues este obispo, como bien sabemos, pues se vio corto ante tales insinuaciones, que recurrió al verdadero papa, al papa Urbano VI. Pero el papa pues obviamente lo acogió favorablemente, y pues como estaba en el cisma en medio de esa división, pues él precisamente se encontraba en el exilio prácticamente con toda su curia en la región de Génova, en la ciudad de Génova. De forma que gracias a que Urbano VI regresa a Roma, precisamente por la acción de la maternidad de María, él entonces prácticamente pudo dedicarse con seriedad al trabajo de la comisión de estos ciertos teólogos para entonces intronizar la fiesta de la Madre del Señor en cuanto a su visitación. Esto lo que hace es que sencillamente se empieza a determinar que la fiesta se instituye ese 2 de julio. Acuerde que habíamos hablado 2 de julio, gracias a la iglesia bizantina, en cuanto a la deposición del vestido de la bienaventurada Virgen María en cuanto a las blaquernas, y se instituye gracias al 2 de julio también con el mismo sentir de la iglesia bizantina, que también recogía la iglesia de Jerusalén. O sea, mira lo interesante que era. O sea, no es simplemente decir por decir que yo quería la fiesta el 2 de julio, no, es una tradición que viene recorriendo la iglesia con el sentir de la primitiva comunidad cristiana. Es ahí donde entonces entra la solidez y la consolidación de la veracidad en cuanto a los trabajos precisamente de la Mariología, y debemos entender que la Mariología como ciencia, como estudio teológico, aparece sobre el siglo XVI, más adelante, pero estamos haciendo unos acercamientos en esta parte de la historia que son sorprendentes, en especial pues de la visitación de la Madre del Señor, que a su vez diferentes pontífices, luego obviamente del Papa Urbano VI, aparecen como Bonifacio, aparecen también Bonifacio IX, que con su famosa bula Superni Venitas Conditoris, pues extiende la fiesta a la Iglesia Universal, y que pues más adelante Nicolás V, con el famoso Romanorum Gesta Pontificum del 26 de marzo de 1451, pues la publica de nuevo en cuanto a Bonifacio IX, con la intención de inducir a todas las iglesias particulares a aceptar unánimemente precisamente esta fiesta en cuanto a la visitación. De forma que la iglesia sabiamente pues coloca esta festividad de la visitación el 2 de julio, pues en su primer momento, porque algunos se preguntaban en ese entonces, pero ¿por qué no es fácil colocarla más bien a lo largo, cerca a la fiesta de la Anunciación del Señor? Y sabiamente se respondían aquellos teólogos de aquel entonces, dicen, no, es que lo que se busca es de forma pedagógica hacerle entender a las personas el viaje que tuvo que hacer María Santísima desde Nazaret hasta obviamente prácticamente la región de Ain Karem, que en ese devenir de su misma participación dentro de la humanización del Mesías, pues tenía que asumir ella como, valga la aclaración, como corredentora, también los dolores de su hijo asumidos en su condición o en su carne humana. Y por eso entonces la colocan de primera medida, pues precisamente el 2 de julio. Que pues después de la actual reforma del Calendarium Romanum, decretada pues por su santidad Pablo VI, el 14 de febrero de 1969, pues además de atribuir la celebración de la visitación, el grado litúrgico obviamente de festividad, o sea de festum, de festividad, de fiesta, pues ha creído oportuno abandonar la fecha tradicional de 2 de julio, trasladándola al 31 de mayo, de modo que esta festividad de la visitación de María viene a situarse entre las solemnidades de la Anunciación del Señor, 25 de marzo, y de la Natividad de San Juan Bautista, el 24 de junio. Pues obviamente ya es cuestión de la iglesia y cuestión de que cada uno de nosotros entremos en la obediencia, comprendiendo que el magisterio de la iglesia, en cuanto al devenir de su tradición, pues tiene razón en lo que va exponiendo, y el mismo movimiento de la gracia de Dios para poder interpretar en la medida de los hechos de los tiempos la mejor forma de consolidar nuestra fe.
Ahora, con esto no quiero decir y no quiero afirmar que los dogmas, como afirman las corrientes de teología, lastimosamente teología sistemática, una de las bases de la teología dogmática, que pueden ser llamadas claramente herejías, que quieren abajar de la dignidad dogmática digamos, las ciertas revelaciones que tiene la Madre del Señor con respecto al acontecer sistemático, valga la redundancia, de la teología, con respecto a exponer las verdades de fe ineludibles con respecto a la Madre del Señor, y que éstas se puedan cambiar. Ojo, eso no se puede cambiar. Lo que el magisterio de la Iglesia ha afirmado como dogma de fe no se puede cambiar, ni tampoco se puede reinterpretar con el sentir de los tiempos. Lo que se puede interpretar con el sentir de los tiempos es, como hemos visto, son digamos, dentro del calendario romano, las fiestas o festividades que se puedan mover con respecto a que no tenga un dogma de fe incluido. Pero si tiene un dogma de fe incluido, son inamovibles. Ojo, inamovibles. Cosas que hoy en día se están enseñando que al parecer pues parten de ciertas corrientes heréticas, cismáticas, que antes de favorecer la fe del creyente lo exponen a que su fe vaya en detrimento y vaya en deceso con respecto a lo que Dios quiere para su iglesia y para la salvación de las almas. Entonces pone en ciertas telas de juicio, o en ciertas condiciones, ciertas manifestaciones de fe que son inamovibles. Fiestas pues se pueden mover. Con respecto al digo, a que no tenga una sentencia dogmática, si la tienen es inamovible, es inamovible. Bueno, hay que recordar precisamente en este sentir de la iglesia y este devenir de la historicidad de la misma Iglesia Católica en cuanto a su santidad, porque quien la sostiene es el mismo Cristo. De forma que, como diría San Agustín en un sermón precisamente con razón al famoso Fausto de Regi, que dice de esta manera, dice: de la generación por la Virgen María, y la puerta estaba cerrada y no está abierta, y como se le preguntara por qué no se abre, agrega: porque el Señor pasó por ella, puerta cerrada, o sea, señal de pudor, integridad de la carne inmaculada, no fue violada en el parto, la que más fue santificada en la concepción. Y que precisamente el concilio de Éfeso, obviamente pues después del concilio de Éfeso como tal viene San Agustín, hace precisamente la obra del famoso De Partus Virginis, que algunos dirán, pero ¿por qué se refiere a la virginidad de María en cuanto a que estamos hablando de la visitación? ¿Por qué? Porque María, en cuanto a su misión, su labor de madre de la humanidad, santifica desde el vientre que ha sido santificado y pensado por Dios desde toda la eternidad, cosa que lo que hace es participar a Santa Isabel y a San Juan Bautista de esa misma pureza inmaculada que tiene su vientre, de esa misma acción santa que Dios ejerce sobre ella, de forma que ella la participa al precursor del Mesías, que prácticamente, en otras palabras, podríamos decir que San Juan Bautista se santifica gracias a la visita que hace María Santísima a su prima Santa Isabel, para que entonces cumpla perfectamente la misión para la cual Dios lo ha creado. Es importantísimo, es una cuestión verdaderamente hermosa poder comprender estas interpretaciones que lo dice a la luz del magisterio, no lo digo yo, lo dice a la luz del magisterio. De forma que ya para ir finalizando, vamos a tocar un tema interesante con respecto al Evangelio del día de hoy. Lucas capítulo 1 versículos 39 al 56, que vamos a tratar de observar simplemente esta fracción del versículo 42, donde Santa Isabel dice: alzó su voz, o sea, una gran voz, ¿verdad? Que dijo: bendita entre las mujeres. Bueno, la parte de la Ave María. Pero me voy a quedar ahí, ¿por qué? Porque es que es importante meditar este fragmento para poder entonces entender lo que es la visitación de María Santísima y lo que es la acción en cuanto a nuestra institucionalidad, en cuanto hablo de institucionalidad como seres humanos, como hombres y mujeres de carne y hueso, que tenemos un alma puesta por Dios, creados por Dios, con un único fin: ganarnos la eternidad. Bueno, teniendo en cuenta ese presupuesto, entonces tenemos que entender que nuestro fin es el cielo. Basta. Sucede que cuando Santa Isabel dice, obviamente pues alzando su voz, prácticamente un grito prácticamente,
San Lucas, que lo escribe su evangelio en hebreo y que los copistas lo pasan al griego, y que en su método de indagación es de forma indudable que fue la Virgen Santísima quien le dictó a San Lucas lo que acontecía en su vida privada. Y bien podemos llegar a pensar, vuelvo y digo, de forma indudable, que de forma que no nos vamos a equivocar, que María Santísima, sentada hablando con San Lucas, le contó este episodio de la visitación. Ahora, Lucas vio importantísimo lo que la Madre del Señor hablaba, y como ella hablaba perfectamente en hebreo y en arameo, su lengua nativa era el arameo, pero dentro del mismo acontecer de la raíz judía es el hebreo, pues Lucas lo copia en hebreo y dice de esta forma, ese famoso Gedolach Kol. Y es que ese Gedolach Kol hace referencia al grito que ustedes y yo, a nivel del alma, a nivel espiritual, cuando estemos ante la presencia de Dios, vamos a expresar. Pero en este caso, San Lucas va mucho más allá, porque hace referencia a ese grito en cuanto a que expresa lo que es la bienaventurada Virgen María. O sea, es decir, Santa Isabel expresó con alta voz, gritó con alta voz, que la Virgen María es bienaventurada, bendita tú entre las mujeres. De forma que San Lucas quiere colocar esa palabra, porque esa palabra para traducirla es siempre difícil, como toda la palabra en hebreo, Gedolach Kol, que la pone precisamente después de lo que hace el fragmento en hebreo, de la famosa frase Hashenimach, que viene del hebreo, que precisamente Gedolach Kol entonces nos está ubicando en ese momento de que si usted tuvo a María como madre, su grito va a ser grito de salvación. De lo contrario, si usted no tuvo a María como madre, su grito va a ser grito de condenación. De forma que su alma va a expresar ese Gedolach Kol, quiere decir, bendito porque me pude salvar, si se fue para el purgatorio, alabado sea el Señor, pero también puede llegar a ocurrir que se condene porque no tuvo a María como madre. Y es que eso es lo que pasa con los protestantes. Ya para ir finalizando el video del día de hoy con respecto al programa del día de hoy de la visitación, en su canal El Método del Abandono en María Santísima. De forma que tenemos que ser conscientes que cuando ustedes y yo muramos, vamos a entrar ante el juicio de Dios, ante lo que es el famoso tratado presente de los novísimos, de la consumación, y que mediante esa realidad, que nadie se escapa, usted puede gritar y exultar de gozo, porque reconoció a la Madre de Dios como la bendita por la cual llegó la salvación. Mientras que por el contrario, usted puede condenarse maldito, puede usted mismo decirse maldito, porque no tuvo en cuenta a María como aquella mujer puesta para la salvación de la humanidad. Mira lo importante que es María. Y por eso lo importante que ella nos visite continuamente, para que seamos conscientes de esta realidad, a la cual ustedes y yo estamos expuestos cotidianamente. Ustedes y yo no sabemos en qué momento el Padre nos va a llamar a juicio, y entonces esperemos que nuestra alma grite de júbilo, de gozo, así nos vayamos para el purgatorio, bendito, porque me salvé gracias a que tuve a María como madre. Y que no digamos maldito porque me condené, porque no quise seguir lo que Dios puso en María para yo poderme salvar. ¿Y qué fue lo que Dios puso en María para yo poderme salvar? A su Hijo Jesucristo. Basta. Solo que María es importantísima en la obra de la salvación, porque nos trajo al Redentor. Y encima de eso santificó a su prima Santa Isabel, y además de eso santificó a San Juan Bautista, para que cumpliera la misión para la cual Dios lo creó. De forma que la visitación de María Santísima en nuestras vidas no es otra cosa, sino que nosotros podamos cumplir la misión para la cual Dios nos creó. Dios los bendiga. Indispensable que entonces le pidamos hoy a la Madre del Señor que nos cubra con su manto maternal de amor, nos lleve entre su inmaculado corazón y nos conceda la gracia, de vernos siempre bendecidos a través del Santo Rosario, esa acción tan mística mediante la cual le entregamos rositas a la Madre del Señor
para que ella se las presente ante el trono de Dios, para que su intercesión haga posible que ustedes y yo nos salvemos. Dios los bendiga, María Santísima nos cubra con su manto maternal de amor, yo entro en el Inmaculado Corazón, y que San José, el gran terror de los demonios, nos libre de Satanás, de la acción del maligno que nos quiere perder, y el cual el demonio tiene miedo con María Santísima. Y por eso el día del juicio es importante que desde ahora vayamos trabajando una familiaridad más cercana con la Madre del Señor, para que el día del juicio nos sea más llevadero, y que nuestro ángel de la guarda nosotros le permitamos que nos siga inspirando con sus buenas emociones, para que hagamos siempre la voluntad de Dios. Vamos a terminar entonces con una Ave María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Santa María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Santa María, sede sapientia, ora pro nobis. San José, gran intercesor ante la misericordia de Dios, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si le gustó el programa, si le gustó la explicación sobre la Madre del Señor en su visitación, les pido que por favor se suscriban a mi canal, El Método del Abandono en María Santísima. Si quiere saber más información, escríbanos mediante este medio de comunicación, mediante esta red social, y les estaremos mandando a vuelta la información de lo que es el Método del Abandono en María Santísima. Feliz día, que María Santísima nos visite y seamos dóciles para que nos santifique con su presencia y nos enseñe a cumplir la voluntad de Dios. Que esté muy bien, feliz día.